Hola, aquí estamos de nuevo en Vencedoras, agradecidos por un día más, sabiendo que el cuidado de Jehová, su misericordia, el favor, su gracia, están sobre cada uno de nosotros, quienes hemos decidido decirle a Él que Él es nuestro Dios, que por medio de Jesús tenemos acceso directo al trono de la gracia, del oportuno socorro. Y eso tiene que llenarnos de mucho gozo, porque en este tiempo donde todo lo que estamos viendo, oyendo, viviendo, solamente hemos podido permanecer porque nuestra confianza está puesta en el Dios del cielo, en Elohim. Y siempre va a ser un gozo comenzar así desde este rinconcito, donde somos esa guagüita anunciadora, que la palabra del Señor pueda establecerse en nuestras vidas y sobre todo obedecerla para que podamos ser transformados por medio de ella. Que el Espíritu Santo de Dios se derrame con poder sobre cada vida, sobre cada familia, sobre nuestro país, nuestras ciudades. Y por medio de estas plataformas llegamos donde nunca lo hubiésemos pensado. Pero el Señor en este tiempo ha abierto puertas para que su palabra pueda llegar y establecerse y decirle a todas y a todos que Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida, y que nos dio una herencia, nos hizo vencedoras y vencedores allá en el Gólgota. Buenas noticias desde aquí, desde este valle de Beraca, una tierra bendecida, valle de bendición, donde Él nos ha establecido con el propósito de abrir nuestros labios y hablar de su palabra para gloria de su nombre. Mil gracias, Señor, por un día más, por un programa más, por un tiempo más, Señor, donde podemos venir a abrir nuestra boca, Señor, y que tú la llenes para bendecir a todas las personas, Señor. Y sobre todo, Dios, que tú cumplas el propósito en cada una de nuestras vidas y que nos acerquemos a ti y que reconozcamos, Señor, que tú eres nuestro único y suficiente Salvador y Redentor. Espíritu Santo, derrámate con poder para traer la revelación a tu palabra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, sé bienvenido. Amén y amén. Dándole las gracias a Tirosh, a Espacio Integral y también a Kazakh Home. Y también agradecidos estamos de poder estar desde Vega TV Nacional de 4:30 a 5 de la tarde, trayendo la escritura, trayendo la bendición de poder escudriñarla y que nosotros seamos totalmente bendecidos y transformados por ella. Hoy vamos a hablar en Hechos 3, donde habla de la curación, de la sanidad de un cojo. Y dice la palabra, Hechos 3, a partir del versículo 1, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora 9, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada mañana a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan
que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Y tiene que llamarnos la atención lo que dice aquí esta palabra, cuando dice que este cojo, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Hubo algo que le llamó la atención a este hombre y no sabía ni se imaginaba la bendición tan grande que tenía preparada el Señor para él en ese día. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Aleluya. Lo que habían recibido de parte del Espíritu Santo, el poder que había llenado sus vidas para ser enviados, pero con el propósito único y exclusivo de glorificar el nombre de Jesucristo. Pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Entendió inmediatamente de dónde había venido su sanidad, porque solamente una persona que reciba esta sanidad alaba al Dios que le sana, bendice el nombre del Señor. Y dice más la Escritura: y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo. Pero ya un Pedro transformado, un Pedro que había sido procesado y su temperamento ya había menguado delante de la presencia del Señor por la respuesta y la forma de hablar que tuvo en este pasaje de la palabra. Varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Y yo me maravillo de la transformación de Pedro, y así quiere el Señor que cada uno de nosotros también en sus manos podamos ser transformadas y transformados.
Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Ahí no hubo dudas. Ahí había una certeza de lo que él estaba hablando, porque él fue un testigo, aleluya. Él fue testigo de lo que aconteció en el ministerio del Señor, de ver los milagros, prodigios, de que él era ese ungido, prometido por el Padre Celestial para su pueblo y para nosotros. Aleluya. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Por ignorancia. ¿Cuántas veces por ignorancia nosotros no pudimos entrar a la presencia de Dios por medio de su Hijo, como dice la Escritura? Y pensábamos que estábamos haciéndolo bien, que veníamos donde esta o donde aquel y que había un acceso, cuando la palabra dice que el único que puede llevarnos a la presencia del Padre Celestial es el Señor. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia, y oro en este momento para que toda ignorancia se vaya de las vidas que aún no han recibido a Jesús como Señor y Salvador, y que puedan tener en la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Porque lo que hemos recibido y tenemos es lo que tenemos que darle a todas las personas. Por eso nosotros estamos aquí, para bendecir a todo el mundo en el nombre de Jesús. Y Pedro viene y le dice, por ignorancia lo hemos hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Y aquí viene la exhortación, aquí viene lo que tiene que comenzar en nuestras vidas para recibir sanidad, libertad. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los últimos tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con vuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios,
habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Tenemos que tener una transformación. Tenemos que venir a la presencia del Señor si queremos refrigerio en nuestras vidas. Tenemos que venir y decirle: Señor Jesús, tú me conoces, tú sabes que he hecho esto, aquello, lo otro. El expediente que cada uno de nosotros tiene, traerlo delante de su presencia, porque Él fue al Gólgota a morir por cada uno de nosotros. Y cuando nosotros les recibimos, entonces tenemos el título de ser llamadas y llamados hijas e hijos. Todo aquel que les recibe, entonces, tiene herencia, tiene ya un título. Y esto ocasionó una controversia cuando este cojo de nacimiento fue sanado por el poder de Dios. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos porque la religiosidad no puede resistir el poder y la presencia sanadora y que liberta. Resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra, gloria a Dios, creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, aleluya, lleno del Espíritu Santo, lleno. Y es esa llenura que nosotros tenemos que procurar. Y es esa llenura la que todos los días nos hace a nosotros abrir la boca y proclamar la palabra para que sea hecho conforme al propósito de Dios en las vidas. Y el propósito de Dios es que ninguno de nosotros nos perdamos, para bendecir y glorificar su nombre. Lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, aleluya, porque no hay otro nombre. No lo hay. La palabra no establece otro nombre. Es ese nombre el que llega al trono de Dios, el que derrite el corazón del Padre, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos. Por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres
en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Porque cuando el Señor y nuestras vidas son guiadas por Él y llenadas por Él a través de su Espíritu Santo, dice aquí la palabra que los demás tienen que maravillarse, que los demás se quedan atónitos, porque estos hombres, Pedro era un pescador, pero empoderado con el Espíritu Santo, se convirtió en un pescador de almas, de hombres. Y cuando digo hombre, estoy hablando de hombre, mujer, de hombres para entregarlos al Señor por medio de reconocer que Él es el Salvador. Y se maravillaban, porque eran hombres sin letras, y solamente ese denuedo puede darlo el Señor. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Cuando la revelación de quién es Jesucristo está en nuestra vida, es innegociable. No podemos decir que la sanidad vino por esta, aquella, aquel. No, solamente uno. Solamente Él es que tiene la autoridad, porque Él fue que murió por cada uno de nosotros. Y dice más la palabra: entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Si queremos ser vencedoras y vencedores, solamente tenemos que venir al Señor, reconocer nuestras faltas para que Él nos perdone y nos humillamos delante de su presencia. Es un placer poder hablar de los negocios de nuestro Padre. Dios les bendiga y que esta palabra pueda caer en un terreno muy fértil para la gloria de Dios. Un abrazo. Fortalece el corazón, dile adiós al dolor, canta una nueva canción.